Antes de pasar a nuestra capacitación en línea, vamos a dar los siguientes avisos. Síguenos en nuestra página de Facebook y en la página web. Ahí podrás acceder a todas nuestras capacitaciones en línea, además de recibir las últimas publicaciones y novedades que tenemos para ti. A todos los seguidores que han visto nuestros cursos anteriores podrán contestar la siguiente trivia. La propiedad antimicrobial del cobre mata y elimina A. Hongos, virus y bacterias. B. Únicamente bacterias. C. Hongos. D. No es antimicrobial. Continuamos con el tema de instalaciones hidráulicas. El día de hoy lo que vamos a ver va a ser la sección de tuberías, las características, todo lo que serían la selección, la apropiada selección de una tubería y todas las ventajas que nos brinda una tubería de cobre. Ventajas de las instalaciones de cobre. Número 1, el cobre es un recurso 100% natural y 100% reciclable. No importa cuántas veces nosotros fundamos el cobre y le volvamos a dar una nueva forma, este nunca va a perder ni sus propiedades químicas, ni sus propiedades físicas, ni sus propiedades mecánicas. Es un metal tan noble que no importa cuántas veces lo metamos en el proceso de fundición, siempre va a mantener todas estas mismas características. Número 2, tiene una vida útil de más de 100 años. Una tubería de cobre tiene un desgaste de aproximadamente 1/1000 de pulgada cada 5 años. Esto, para que ustedes tengan una mejor referencia, es el equivalente al grosor del espesor de un cabello cada 5 años. Es el desgaste que nosotros vamos a tener por fricción dentro de nuestra tubería. Número 3, nosotros estamos dando un valor agregado a nuestro hogar. Cuando nosotros instalamos tubería de cobre en alguna obra, ya sea comercial, de tipo vivienda u oficinas, nosotros estamos agregando un valor adicional a este inmueble, ya que nuestra tubería de cobre, el mismo material en sí, tiene pues un valor en el mercado alto. Número 4, nosotros tenemos 0 fugas y seguridad hermética en nuestras uniones. Ya que todas las uniones de nuestra tubería van soldadas, esto nos garantiza que no vamos a tener ninguna fuga y una seguridad totalmente hermética. Claro que pues para esto requerimos tener una buena soldadura, un buen proceso de soldadura para nosotros no tener ningún problema con las fugas. Número 5, resistencia. Resistencia a altos cambios a cambios fuertes de temperatura y cambios fuertes de presión. El cobre es un material que presenta una gran resistencia a lo que son las presiones y en temas de temperatura, pues podemos instalarlo tanto en climas muy fríos como en climas muy calientes, obviamente con sus adecuaciones. Número 6, proporciona una calidad de agua óptima para el consumo humano. Nuestra ventaja número 6 está anidada a lo que sería nuestra ventaja número 7. El cobre presenta una propiedad totalmente antimicrobiana. El cobre antimicrobial. El cobre es el único material antimicrobiano con registro por la EPA, que es la Environmental Protection Agency, la Agencia de Protección Ambiental. Esta agencia desarrolló un estudio en el cual ponen 2 materiales, el cobre y algunos diferentes tipos de metales, y les implantan lo que es una bacteria. Por medio de la observación y del tiempo, empiezan a ver cómo se comporta la bacteria y cómo es que ataca el metal. En la gráfica podemos visualizar que en el cobre, en un lapso de 90 minutos, el cobre eliminó la bacteria, hizo que muriera. Y en otros metales ferrosos, la bacteria
fue disminuyendo o la fue matando, pero en algunos casos pues se fue manteniendo. Como les comentaba, pues el cobre es el único material antimicrobial con registro de la EPA. Elimina las bacterias en un periodo de 2 horas hasta en un 99.9%. Después de repetidas inocuciones de bacterias, el cobre sigue siendo efectivo aún sin limpiarlo, ya que es una propiedad misma del material. El cobre obviamente no es un sustituto de las buenas prácticas de higiene, sin embargo, pues es una ventaja que presenta. La EPA establece que el producto no causará daños a la salud ni tendrá efectos adversos para el medio ambiente, permite realizar legalmente declaraciones de salud pública y asegura la conformidad con los requerimientos de detalles de seguridad y uso efectivo del cobre. ¿Qué patógenos puede matar el cobre? Pues aquí les presentamos una lista. La literatura científica cita que la eficacia del cobre para inactivar muchos diferentes tipos de bacterias dañinas como hongos, virus y bacterias, incluyendo respuestas a preguntas frecuentes. Tenemos ahí una lista de algunas bacterias que mata el cobre. Una de las que pues más saltan es la influenza H1N1, que hace algún tiempo nos estuvo presentando muchos problemas. El cobre elimina las bacterias en un periodo de 2 horas, es lo que quedamos, ya que no causa daños a la salud ni tendrá efectos adversos para el medio ambiente. Dicha propiedad no la comparten las tuberías plásticas, ya que estas sí permiten el crecimiento antimicrobiano. En su pantalla pueden ver cómo es que se comporta en una tubería plástica las bacterias. Podemos ver que la tubería y en las paredes comienza a ver primero el efecto de absorción. Absorción es un efecto que únicamente presentan los plásticos, ya que se adhiere todo lo que se encuentra corriendo dentro de la tubería. En este punto, a mí me gusta comentarlos para que ustedes lo entiendan. Este proceso de absorción es cuando, un ejemplo que traemos un topper con algún guisado, con algún mole muy rojo. ¿Qué pasa al momento de que nosotros queremos lavar ese topper cuando terminamos los alimentos? Por más que nosotros lo queramos lavar, pues ya se tiñó de rojo, ya se impregnó la grasa dentro del plástico, ya no nos es posible poder lavarlo. Este es el efecto de absorción que llega a tener los plásticos. Posteriormente, lo que va a suceder es un crecimiento del virus, del hongo, de la bacteria. Va a haber un atrapamiento, ya que van a adherirse más y más bacterias y se van a formar dentro de nuestra tubería microcolonias de bacterias que posteriormente se van a desprender en forma masiva dentro de la corriente de nuestra agua, dentro de nuestro gasto. Esto es el proceso que va a tener dentro de una tubería de plástico, cosa que no pasa en una tubería de cobre. Ahora, pasamos a las características químicas y físicas del cobre. Peso específico del cobre, en tubería rígida estamos en 8.9 gramos sobre centímetro cúbico, en tubería flexible de igual manera 8.9. La temperatura de fusión, la temperatura a la que nosotros fundimos el cobre para poder que no sea maleable y darle a nosotros la forma que queremos, es de 1083 grados centígrados. Con esto matamos nosotros el mito de que si queremos, de que a la hora de soldar podemos llegar a derretir el cobre, pues es totalmente un mito. Nuestra temperatura de fusión es de 1083 grados, ningún soplete les va a dar esa temperatura. Posteriormente de que nosotros fundimos el cobre y por un proceso de extrusión creamos nuestra tubería, vamos a darle un proceso de recocido. Este recocido es para darle mayor rigidez a nuestra tubería. Eso se hace a una temperatura de 620 grados. Después la temperatura de forja para nuestras conexiones está entre 800 y 900 grados centígrados.
la dureza Rockwell, que es una prueba que se le hace al cobre para, vaya, la redundancia, poder medir su dureza. Nosotros la hacemos a 45 libras sobre pulgada cuadrada. Después se le hace una resistencia a la tracción, en la cual nosotros la marcamos a 45,000 libras sobre pulgada cúbica en tubería rígida y a 35,000 libras sobre pulgada cúbica en nuestra tubería flexible. La elongación permitida, de acuerdo a la norma, lo que nos permite, es un 10% en cada 2 pulgadas para nuestra tubería rígida y un 40% en cada 2 pulgadas de nuestra tubería flexible. Es decir, que nuestra tubería flexible nos permite darle un mayor grado de elongación, que la tubería se vuelva dúctil para que tenga ese grado de flexibilidad. En cuanto a la conductividad térmica, el cobre es un excelente material de conductividad térmica. Nosotros podemos instalar un calentador en nuestra tubería de cobre y vamos a mantener en su mayor parte la temperatura, ya que el cobre mantiene la temperatura. Entonces, en la tubería rígida, tanto en la rígida como en la flexible, son de 197 BTUs. Conductividad eléctrica. El cobre es un excelente conductor eléctrico, es por eso que también nosotros lo utilizamos en todo lo que es los cables eléctricos. En rígida y en flexible son 85 IACS. Y en cuanto al módulo de elasticidad o módulo de Young, estamos en 110 megapascales. Esto es en cuanto a sus características físicas y químicas. Pasamos a los tipos de tubería y aplicaciones que nosotros manejamos. NACOBRE, de acuerdo a las normas mexicanas que nos regulan y normas internacionales, manejamos 3 tipos de tubería. La tubería tipo M, que la identificamos con el color rojo, y es una tubería que tiene usos y aplicaciones para todo lo que es conducción de agua potable, casas de interés social, casas de interés medio, edificios habitacionales y edificios comerciales. Tenemos nuestra tubería tipo L, que la identificamos con un color azul. Sus aplicaciones podemos utilizar los mismos de la M, pero además lo podemos utilizar en instalaciones de gas combustible, en medicinal, tomas domiciliarias y tomas de agua potable. Nuestra tubería tipo K la identificamos con nuestro color verde. Los usos y aplicaciones son los mismos de la tipo L y M, podemos utilizarlas en los mismos usos y aplicaciones, pero además lo podemos ocupar ya para usos industriales, donde las presiones y las temperaturas de trabajo son mucho más severas, mucho más grandes. Los diámetros, manejamos todas estas tuberías en, bueno, M y L desde un cuarto de pulgada hasta las 4 pulgadas. Nuestra tubería acá va desde los 3/8 hasta las 4 pulgadas. ¿Cuál es la diferencia entre nuestras tuberías o qué las hace diferentes? La aleación va a ser la misma, es decir, van a tener el mismo porcentaje de cobre en todas las tuberías. Sin embargo, lo que va aquí a cambiar va a ser el espesor de nuestra tubería. En la imagen podemos ver que alrededor de lo que es la M, L y K, el círculo se va volviendo un poco más ancho. Es decir, el espesor de nuestra tubería es el diferenciador en cuanto a nuestras tuberías. Es así como nosotros lo clasificamos en M, L y K. Este espesor está marcado por normas tanto nacionales como internacionales a las que NACOBRE se apega totalmente para poder asegurar que no va a presentar ninguna falla a su tubería. Manejamos un tipo de tubería especial que es importante que ustedes conozcan, en especial en estos tiempos de pandemia, que sería nuestra tubería tipo Oximed. Esta tubería es una tubería especial tipo L y tipo K que nosotros utilizamos para gases medicinales en los hospitales. Nuestra tubería tipo Oximed está normada por la ACTM B819.
que es para la especificación del tubo de cobre sin costuras para los sistemas de gases para los hospitales. Ya que el cobre es el único material que presenta propiedades antimicrobiales, como ya lo hablábamos, con un registro ante instituciones gubernamentales internacionales, pues es el único que nuestras instituciones hospitalarias permiten para instalar dentro de lo que serían todos los gases medicinales. La designación es un tubo de cobre sin costura, es un tubo tipo L o tipo K. Este va a presentar una limpieza interior profunda con un solvente totalmente biodegradable. Se hace la limpieza. Posteriormente se hace lo que se conoce como un ratoneo, que es una limpieza a presión dentro de la tubería. Y finalizamos con una carga de nitrógeno para mantener la limpieza, la inocuidad dentro de nuestra tubería. Y taponeamos en los exteriores de nuestra tubería a presión para mantener el nitrógeno dentro de la tubería y mantener la limpieza. Esta tubería es de vital importancia, este proceso de limpieza especial que lleva, ya que lo que va a conducir va a ser un medicamento. Todo lo que los gases medicinales que se instalan dentro de un hospital, que pueden ser el oxígeno, el nitrógeno, aire al vacío, etcétera, todo esto va a entrar directamente al sistema de una persona, al sistema respiratorio de una persona. Entonces es de vital importancia que no presente ningún virus, ninguna bacteria, ningún organismo que pueda dañar más a nuestro enfermo. Entonces es por eso que se legisló que únicamente se instale lo que sería la tubería de cobre y una tubería de cobre con un proceso de limpieza especial. ¿Vale? Pero aterrizando ya hacia el uso que nosotros le vamos a presentar, que serían las instalaciones hidráulicas, nos iríamos a las características de una tubería para agua, que habíamos quedado que es una tubería tipo M. Nuevamente la identificamos con nuestro color rojo. Viene desde 1/4 de pulgada hasta 4 pulgadas. ¿Y qué características tiene en especial esta tubería? Número 1, cumple con la norma NMXW 018, que es una norma nacional, y con una norma ACTM B88, que es una norma internacional. Nuestra tubería, como ya lo comentábamos, es 100% reciclable. Anteriormente, pues nos daba hasta 14 puntos en la certificación LED. Ahorita ya cambiaron un poquito lo que son esos estándares de nuestra certificación LEED, que es una certificación para construcciones sustentables. Cuenta con nuestra propiedad antimicrobial. El cobre minimiza el riesgo de proliferación de bacterias patógenas, como son la legionela. No desprende sustancias orgánicas perjudiciales para la salubridad en el agua. La superficie dentro de nuestra tubería va a ser totalmente lisa, lo que va a disminuir al mínimo las pérdidas por fricción. Su vida útil es más de 100 años. Nosotros hicimos este cálculo de acuerdo al espesor de nuestra tubería y a la pérdida por fricción que nosotros vamos presentando. Como se los había comentado, es de 1 milésima de pulgada cada 5 años. Es por eso que nosotros como Nacobre podemos garantizar la vida útil de nuestras tuberías hasta un periodo de 100 años o más. La tubería de cobre tiene alta resistencia a presiones y a temperaturas extremas. Esto depende, claro, de cómo nosotros lo vamos a instalar. Siempre nosotros vamos nos vamos a regir por las características especiales que va a tener nuestra instalación, dónde lo vamos a instalar. Si lo vamos a instalar en un clima en extremo frío, lo que puede pasar es que el agua llegue a congelarse dentro de la tubería, y lo que pasa cuando el agua se congela es que pues, se expande. El cobre puede presentar una menor rigidez y puede llegar a tronarlo. Es por eso que en climas de extremo frío, nuestra tubería de cobre tiene que estar cubierta con un aislante térmico
para que no se presente este fenómeno y no tener ninguna falla dentro de nuestra tubería. En climas de extremo calor no vamos a tener ningún problema, ya que realmente pues no se va a presentar algún tema de falla por fuga. Como lo habíamos comentado, le va a dar nuestra tubería de cobre le va a dar un valor agregado a nuestra infraestructura, ¿no? Y el mantenimiento en nuestras instalaciones va a ser mínimo. Si se desarrolla una buena soldadura entre la conexión y la tubería, realmente el cobre no va a presentar ningún problema, a menos, bueno, que tengamos algunas características especiales, ¿no? Pero eso ya, cosas muy puntuales, lo podemos checar en la sección de preguntas y respuestas. Certificados y codificación que va a tener nuestra tubería. Toda nuestra tubería viene marcada con una leyenda impresa, donde va a venir la marca, la medida nominal de nuestra tubería va a venir tanto en pulgadas como en milímetros. En este caso vemos que es de media pulgada, es decir, de 12.7 milímetros. Va a venir el tipo de tubo, aquí viene claro que es una tubería tipo M, con nuestro color asignado que es el rojo. El país de fabricación, nuestra tubería, toda nuestra tubería es hecha en México. La tubería nosotros la fabricamos en nuestra planta de San Luis Potosí. Y la norma de fabricación que nos rige, en este caso nos rige la norma internacional, la ACTM B88. Adicionalmente, toda nuestra tubería viene con la misma leyenda grabada con un inserto permanente, viene hincada dentro de la tubería para nosotros poder, en el caso de que ustedes tengan alguna falla con la tubería y a lo largo del tiempo, pues nuestra leyenda impresa se va borrando. Pero la leyenda que viene hincada en la tubería pues nos va a permitir saber que es una tubería marca Anacobre y hacer válida la garantía que ustedes tienen con nosotros, que es el plus que te da Anacobre. Nuevamente viene lo que sería la marca, la medida nominal, el tipo de tubería y el país de fabricación. Para nuestras tuberías M, L y K, la norma internacional que nos rige, bueno, ahí lo presenta, ACTM B88. Y la norma mexicana que nos rige aquí en el país sería la NMXW 018. Vamos a ver ahora lo que serían presiones máximas de trabajo. En tuberías que son nuestra competencia en el mercado que utilizamos para lo que son las instalaciones hidráulicas, vamos a tener el PPR, que es este tubo azul, verde, generalmente, y vemos que de acuerdo a sus fichas técnicas del material, el PPR presenta una presión máxima de 24.3 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es la presión máxima que nos va a aguantar. Obviamente con un año de servicio continuo y a una temperatura de 20 grados. Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos un calentador? Un calentador que a lo mejor nos va a dar 30 grados centígrados de temperatura. Ahí el agua caliente va a reducir la presión máxima que va a aguantar nuestro PPR hasta 20.6 kilogramos sobre centímetro cuadrado con un año de servicio continuo. Y este disminuye, si nos vamos hasta los 100 años que aguanta el cobre, pues nos va a dar una presión máxima de 17.2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es decir que a mayor temperatura, la resistencia a la presión en el PPR va a ser menor. Y obviamente el servicio continuo en años, el tiempo de vida también va a ser reducido. En cuanto al PVC, podemos ver que de acuerdo al diámetro nominal en pulgadas, va a tener una presión de máximo 42 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto es lo que el PVC nos
nos puede ofrecer en cuanto a presión. Y esto presiona 23 grados centígrados, ¿no? Que sería una temperatura media. No lo marca en la ficha, pero de igual manera, teniendo las mismas características de un plástico, a mayor temperatura, obviamente la presión, la resistencia a la presión va a disminuir. ¿Qué pasa con el cobre? ¿Cuáles son las presiones máximas de trabajo que nosotros presentamos como una cobre? Pues vemos que en una tubería de media, que es la más utilizada, vamos a tener en una tubería tipo M, que sería nuestra tubería para agua, una resistencia a la presión de 283.45 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto es un mundo de presión comparado con las tuberías plásticas. Nosotros podemos meterle cualquier tipo de sistema de bombeo de alta presión, ya sea un sistema hidroneumático o un sistema incluso con mayor caballaje, y el cobre ahí va a estar, no va a presentar ninguna falla en nuestra tubería, ya que va a poder ser capaz de resistir esa presión. Características de nuestras tuberías. Vemos aquí un ejemplo del módulo de Young, que sería para la tubería de cobre, donde presentamos cómo es que actúa el cobre en cuanto a esfuerzo de formación. Lo que va a pasar es que la rigidez del cobre se va a mantener hasta una cierta zona elástica. A partir de esta zona elástica va a llegar a un punto cumbre donde va a pasar a lo que es una zona inelástica, y el cobre va a empezar a tener un efecto de ductilidad, va a presentar a hacerse ahora sí que como un chicle, lo podemos estirar, y se va a elongar hasta que nosotros lo llevemos a su punto de quiebre, ¿no? Es por eso que no debemos preocuparnos por fallas en cuanto a... Se le hace una prueba de elongación a toda nuestra tubería para que no tengamos problemas en cuanto a una falla por tensión en nuestra tubería o a una falla por presión. Y en cuanto a la microestructura de nuestro cobre, ahí presentamos 3 imágenes de una aleación de latón, cómo se ve el tamaño de grano en una microestructura ya con un microscopio. El tamaño de grano en nuestra tubería es algo que nosotros tenemos que cuidar, ya que tiene que ser de un tamaño uniforme. Realizamos pruebas en nuestra tubería para que tenga para verificar que tengan estos tamaños uniformes y no presenten puntos de falla o puntos de quiebre dentro de nuestra tubería. Estas pruebas se hacen aleatoriamente en las distintas coladas que vamos teniendo para nuestras tuberías, y esta es la forma en la que se tiene que ver nuestro cobre a nivel microestructural. Y bueno, ahí también viene una imagen del bronce. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos a sobrecalentar el cobre cuando estamos haciendo una soldadura? Esta microestructura de nuestro cobre se va a volver variable. Algunos granos se van a hacer más grandes, vamos a perder esa uniformidad y esa homogeneidad en el tamaño de nuestro grano, y vamos a tener ahí lo que sería un punto de falla para nuestra tubería. Es por eso que se recomienda no calentar en exceso cuando nosotros estamos utilizando el soplete en la soldadura, ya que dañamos un poco, afectamos esa microestructura de nuestro cobre. Lo ideal es a 243 grados centígrados. La soldadura, lo más usual es cuando nosotros vemos que sale la famosa chispa verde a la hora de que estamos soldando. Ese es el punto ideal para nosotros insertar nuestra soldadura y realizar el proceso de soldadura, ni más ni menos, ya que si nosotros sobrecalentamos, nosotros vamos a ver que nuestra tubería se empieza a poner negra, se empieza a quemar,
y empezamos a afectar estos tamaños de grano a nivel microestructural y perjudicamos nuestra tubería, podemos presentar ahí un punto de fuga. Posteriormente vamos a ver lo que son las dimensiones de nuestra tubería tipo M. Vemos aquí en esta tabla que vamos a tener dos medidas nominales en pulgadas y en milímetros. Vamos desde 1/4 hasta lo que son nuestras 4 pulgadas. Vamos a presentar un diámetro exterior, nuevamente tanto en pulgadas como en milímetros. Después un diámetro interior para poder nosotros determinar cuál va a ser el gasto máximo que puede correr dentro de nuestra tubería. También viene en pulgadas y en milímetros. Una presión máxima de nuestra tubería, que es la que va a aguantar, viene tanto en libras sobre pulgada cuadrada como en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ya lo habíamos visto, pero un ejemplo, ¿no? La tubería de media. Vamos a tener una presión máxima de 403.2 libras sobre pulgada cuadrada y de 283.45 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Posteriormente viene lo que sería nuestra presión constante, que es la presión a la que vamos a trabajar. En una tubería de media vamos a tener 56.66 kilogramos sobre centímetro cuadrado, es decir, 806 libras sobre pulgada cuadrada. También viene en nuestra última columna cuál va a ser el flujo máximo en galones por minuto y en litros por minuto. Vemos que en una tubería de media pulgada sería de 4.067 galones por minuto, el equivalente 15.382 litros por minuto. Diferencias en nuestras instalaciones plásticas contra nuestras instalaciones en cobre. Para instalar el cobre embebido en la pared, la perforación que vamos a tener, la ranuración en la pared, va a ser mínima en comparación con la tubería de PPR, ya que los diámetros nominales van a ser más grandes. Esta tubería es una tubería mucho más ancha. Entonces, lo que sería nuestra tubería de media en cobre pasa a ser 3/4 en PPR. Y obviamente el diámetro interior, el gasto que nos va a dar, también se va a reducir. Entre mayor sea la perforación de la tubería, pues va a haber una debilitación en el muro por donde viaje la tubería, además de que la plusvalía de la vivienda pues, es mayor con nuestra tubería de cobre que con tuberías plásticas. Aquí tenemos dos imágenes de tubería plástica y tubería de cobre. Vemos ahí la ranuración para poder hacer la instalación de una regadera. Es muy importante comentar que este tipo de ranuras nosotros lo vamos a tener que hacer también para dar mantenimiento en caso de que se presente una fuga en la instalación. ¿Qué pasa con el PPR? Bueno, como es su sistema de uniones por termofusión, vamos a tener que retirar toda la pieza que nos está fallando, ya que pues ya está totalmente unida, no hay manera de desunirla en las conexiones. Entonces tenemos que hacer una mayor ranuración que solamente mayores costos de albañilerías. En cuanto a costos de mantenimiento, pues se incrementan en tuberías plásticas. En nuestras tuberías de cobre, no, ya que si localizamos nosotros dónde es la fuga, que lo vamos a ver, puede ser muy claro viéndolo desde nuestra pared, porque se va a comenzar a manchar nuestra pared donde se esté permeando la humedad. Ahí es donde nosotros podemos hacer la ranura, podemos ubicar dónde está la fuga. Simplemente si es un error en la conexión, podemos con un soplete desoldar y volver a soldar.
ponerle simplemente un cordón extra a nuestra soldadura para que sellar esa fuga, o en el caso de que hay algún problema que esté mal soldado, quitar toda la pieza y si ya es muy necesario y somos muy perfeccionistas, cambiar, ¿no?, todo lo que sería la conexión. Pero el espacio que nosotros necesitamos ranurar va a ser menor. Los costos de mantenimiento que nosotros vamos a tener para una instalación de cobre van a ser menores. Entonces, a la larga, una instalación de cobre podría parecer de elevado costo en comparativa con una instalación de plástico, pero a la larga, con costos de mantenimiento, se va compensando. Finalmente, una instalación de cobre es una inversión, ya que pues, es una tubería que nos va a ser funcional, que nos va a ser útil, que va a requerir un mínimo mantenimiento, y por las mismas características del cobre, pues es la mejor instalación que nosotros vamos a poder tener. Aquí lo vemos, ¿no? En caso de existir una fuga, una falla, un error al instalar alguna conexión, con tubería de cobre el proceso de reemplazarlo pues es muy fácil. Requerimos únicamente un soplete, una soldadura y un buen maestro plomero. En tanto con una instalación de plástica de PPR, pues sí requiere mayor material, más herramientas, tener la termofusora, tener todo, conexión a luz, eh, hacer una mayor ranuración, como lo vemos aquí en las imágenes. Otro diferenciador entre las tuberías plásticas y las tuberías de cobre es la rigidez que va a mantener en cuanto nosotros hacemos correr agua a cierta temperatura. En condiciones donde existan altas temperaturas, el cobre no sufre de dilatación térmica y mantiene su comportamiento recto durante toda la trayectoria. Nosotros podemos meterle agua muy caliente al cobre y el cobre va a mantener su rigidez, va a mantenerse recto. En una tubería plástica, pues no es el caso, ya que esta tubería va a comenzar a pandearse, como lo vemos en la imagen, va a presentar todos esos cambios de malformaciones en nuestra tubería. Lo que también podemos ver en esta imagen es que las tuberías plásticas requieren mayores soportes, ya que como tienen este problema de que comienzan a pandearse con con agua a altas temperaturas, pues necesitamos tener las abrazaderas a menor distancia, y con la tubería de cobre, como se mantiene recta, pues tenemos un mayor ahorro en todos estos soportes de la tubería. Otra diferencia en cuanto a tuberías plásticas y tuberías de cobre va a ser la excelente resistencia a los rayos ultravioleta. El cobre tiene una excelente resistencia a la exposición, ya que no sufre de envejecimiento ni deterioro en su tubería. Nosotros podemos instalar sin ningún problema la tubería en exteriores, y lo único que va a pasar es que va a comenzar a ponerse negro en el exterior, obviamente por cómo lo afecta el ambiente, pero no va a presentar ningún cambio a nivel químico o físico en nuestra tubería. Se va a mantener. El único problema que vamos a tener es que probablemente ahí nos lo robe, que es algo que me han comentado ahí algunos maestros plomeros. Sin en cambio, con nuestras tuberías plásticas, el plástico tiene una característica en la cual tiende a envejecerse, por lo cual se observa un cambio en su color, comienza a sufrir una degradación, comienza a hacerse, a tener
un desgaste externo por todos estos rayos ultravioleta, lo cual repercute en su vida útil, provocando así reparaciones a lo largo de los años por dicho tema. Comienza a envejecerse, comienza a haber un desgaste, incluso por la rigidez que comienza a agrietarse todo nuestra tubería plástica, puede llegar a presentar pues fugas, ¿no? Es por eso que les ponen esos colores tan bonitos de azul y verde, pues para que no se vea tanto, no sea tan aparente este proceso de envejecimiento visualmente en nuestras tuberías. Por último, me gustaría cerrar con los criterios de edificación que nosotros vamos a considerar para nuestro diseño de la instalación hidráulica. Nosotros vamos, de acuerdo a la Conagua, nos presenta 3 presiones para trabajar, lo que es baja, media y alta. Nuestra baja presión va de 0.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado a 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, esto considerando de 1 a 4 niveles de nuestra edificación. Posteriormente tenemos nuestra presión media, que va de 1 kilogramo a 3 kilogramos. Esto es de 4 a 12 niveles de edificación. Y nuestra alta presión va de 6 kilogramos hasta los 6 kilogramos, que esto es de 12 niveles en adelante. Nuestra alta presión puede considerarse más alta dependiendo al tipo de sistema de bombeo que nosotros vayamos a instalar. Si tenemos un edificio muy alto en el que nosotros requerimos vencer una columna de agua bastante considerable de, no sé, unos 50 metros, 100 metros, obviamente nuestro sistema de bombeo va a requerir mayor caballaje, vamos a tener una mayor presión en nuestra tubería principal y esto va a ser, va a afectar directamente a las primeras ramificaciones que vamos a tener nosotros hacia los primeros aparatos de consumo. La presión en el que esté más cerca de nuestro sistema de bombeo obviamente va a venir más fuerte. En este caso se utilizan válvulas de alivio para poder a lo mejor bajar a nuestra tubería hasta 1 kilogramo y que no presente problema en nuestra tubería. Pero instalando nosotros tubería de cobre, pues no vamos a tener ningún problema, ¿vale? Con esto me gustaría cerrar y vamos a pasar ahorita a lo que sería una sección de preguntas y respuestas. A pesar de la distancia, Nacobre muestra cercanía con nuestra comunidad digital para profesionalizarnos. No olviden las siguientes recomendaciones sanitarias. Quédate en casa, mantén tu sana distancia, lávate las manos con frecuencia, utiliza el estornudo de etiqueta y en caso de presentar síntomas, acude a tu médico más cercano. Ya casi terminamos, solo unos últimos avisos con información que les va a servir. La respuesta a nuestra trivia es: ¿la propiedad antimicrobial del cobre mata y elimina? La respuesta es A: hongos, virus y bacterias, de acuerdo a lo que vimos en nuestro curso anterior. Muchas felicidades a los que acertaron. Muchísimas gracias por asistir a esta capacitación en línea. No olvides compartirlo con toda la gente a la que creas que le puede servir y nos vemos en la próxima.